que haya viral, si ves que algún vídeo de TikTok viraliza, poner el link de ese vídeo ¿cómo se dice? En la página principal de TikTok para que la gente pueda ir a ver el vídeo completo, ¿me entiendes? Y entonces haces que si tu vídeo de TikTok viraliza muchísimo, entren al vídeo de YouTube y haces que el algoritmo de YouTube detecte que está entrando mucho tráfico y entonces viraliza tu vídeo también dentro de la plataforma. Es que yo lo he experimentado, lo experimenté con el canal de Bobo en su día y mira, aquí tengo un amigo que es mexicano también, que tiene millones de seguidores y él fue el que me lo dijo en su día y pasó a lo mejor de tener 30.000 reproducciones en los vídeos de YouTube a tener 4 millones. ¿Sabes? Claro. Buenas tardes. Me están explicando aquí cómo funciona el mundo digital. Bueno. Se intenta, ¿no? Saludad, que estáis aquí, saludad a la cámara. Hola, ¿qué tal? A ver si se va conectando la gente. De Sí, se une. Eres muy querido, sí, ¿no? ¿Te imaginas? Eres muy querido. Pues probablemente salgas por aquí y te dirán, sí, como, oye, tú eres el de... Yo soy duro. Claro, No soy el Pokémon a YouTube. Que los perfiles más distintos, ¿eh? A ver. Pero sí, según un montón de gente, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. Espérate que están entrando y saliendo. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de Alicante. De Alicante no capital, sino de pueblos de Alicante. Bueno, zona de costa, más o menos. Sí. Hola, Yuhandis, ¿qué tal? Vamos a empezar otra vez, la segunda sesión. Bueno, para mí la tercera. Y tengo ya la voz, pues la semana pasada, por cierto, me quedé afónico. Hostia. Pues claro, de tanto hablar al final. Nada, eso, un buen caramelo. Pero no sabes dónde es eso porque eres ¿de dónde eres? ¿De Latinoamérica? Alicante está pues al sureste de España. De verdad que me quedé afónico la semana pasada, ¿eh? Sí, es que de Ecuador. Hay que controlar un poquillo. De Ecuador eres, ¿no? Bueno, pues estamos aquí para hablar de psicología, como siempre, como cada mañana a las 10 de la mañana, excepto los miércoles, que de paso pues también me meto en otro lío y también hacemos por la tarde. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque estoy a gusto. Tú dilo, porque te gusta lo que haces. Hombre, que bueno, que empezó solamente los miércoles por la tarde, pero al final empezó a funcionar también por la mañana. Y a ver. Claro, si le entra gente de todo el mundo. ¿Y qué hora es allí? ¿Qué hora es allí, chiquita? Pues como soy de hombre. Bueno, son las 8 ya, ¿no? Sí, bueno. Luego viene tu cuñado, ¿no? ¿La 1 de qué? ¿De la mañana? No, de la tarde, ¿no? ¿Cuántas horas hay de aquí de Latinoamérica? Son 7, 8. 7 más o menos, creo. ¿Pero de más o de menos? A México son 7 menos, creo. De menos, ¿no? O sea, a la 1 de la tarde. Sí, era de tarde. por la mañana y bueno, mediodía. La 1 de la tarde. ¿Qué diferencia? Esta mañana me han preguntado que por qué era de día aquí. Claro, por eso cuando tú... Claro, cuando tú te conectas aquí por la mañana, por allí es de noche, básicamente. Y... allí están yendo solos. En Colombia son 7 menos. Ya te veo muy puesta, Yuhandis. ¿Tú de dónde eres, por cierto? No te he preguntado nunca. ¿De qué país? Sí. Sí, la verdad que hemos creado un grupo muy bueno aquí. Hemos creado un grupo muy bueno de gente muy saludable. Ah, colombiana, vale. Colombina. Así es, vale. el que produce. Bueno, a ver si se arranca alguien. Ah, pero vives en Madrid. Ah, no lo sabía. Vives en Madrid. Colombiana, vale. Bueno, a ver si se arranca alguien con alguna pregunta de psicología. Aunque esta mañana me han hecho una pregunta un poco de filosofía. Sí. De si la muerte daba sentido a la vida. Me ha metido en un lío un poco. Bueno, pero realmente tú piensas que la psicología está unida a la filosofía como tal, ¿no? Sí, históricamente sí. Hombre. La filosofía, digamos, es el origen de la psicología científica. Sí, es lo que verdad. está como detrás. Como lo que motiva a investigar científicamente aquello que en principio era puro razonamiento. Pues al final que eran diferentes puntos de vista de razonamiento y no otra cosa. Sencillamente diferentes enfoques, ¿no? Ninguno tenía la razón hasta que alguien llegó y midió cosas y empezó a experimentar. Entonces ahí podemos decir, esto estaba lo cierto y esto no. Pero en principio era solo opiniones diferentes. Existencialismo, frente a idealismo, frente a materialismo, todo eso, ¿quién tiene la razón? Pues si no hay datos con lo que confirmar, no sabes quién tiene la razón. Solo son diferentes enfoques, ¿no?
Hola David, estuve con una psicóloga porque estaba con ansiedad hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio. ¿Y qué tal? Y ahora me ha vuelto otra vez esa ansiedad. Vale, y con esta psicóloga trataste... Hola, Aruchan, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Vale, con esta psicóloga aprendiste herramientas con tal de no solo gestionar esa ansiedad en el momento, sino que con esas herramientas luego pudieras volver a gestionarlo. ¿Tienes esas herramientas tanto cognitivas como conductuales, etcétera? ¿O sencillamente fuiste tratando el tema y te empezaste a sentir mejor? Porque sería diferente, ¿eh? Sería un diferente enfoque. Tiene 2 libros más publicados. Y en cambio, Pero no son... no, de los Buenas tardes, Emilio. novelas fantásticas. Y está en cambio en tercero. Es que sí me he encontrado casos Ella de personas que acuden al psicólogo y se encuentran mejor porque, por un lado, son escuchados por la persona y porque el trabajo al final del psicólogo se vuelve algo como encubierto y hace que se empiece a sentir mejor. Si me puedes hacer una pregunta, Emilio. Pero si de alguna manera no aprendemos herramientas, claro, no estaríamos preparándonos para el caso de que vuelva a venir, como nos cuenta Silma, ¿qué tenemos que hacer? Sí, el segundo caso, pero hay problemas que me temo que no puede arreglar. ¿Como cuál? ¿Cuál es el motivo actual de la ansiedad? A ver qué podemos hacer. ¿Te suena ahí? Es que se ve Hace 5 años salí de una depresión por la muerte de un familiar. Conseguí dejar la medicación. ¿Ok? Imagino que continúa el mensaje. Hola, buenas tardes. ¿Qué puedo hacer con una hija con trastorno de la personalidad límite? ¿Qué edad tiene? El trastorno de la personalidad límite, hemos hablado muchas veces de esto, son esos arranques emocionales, unos picos muy fuertes que a veces llevan incluso a la autolesión. No podemos hablar de ciertas cosas aquí que nos meten caña, ¿eh? Tiene 30 años, vale. Y imagino que está en tratamiento psicológico, puesto que hemos hablado también que no existe el tratamiento farmacológico para este trastorno, pero imagino que lleva tiempo en tratamiento, ¿no? ¿Es así, Piedad? Gracias por esa rosa, Antonio. Llevo 2 semanas con una recaída, ok. Ah, y es que no quiere ir al psicólogo. Vale, y entonces ha sido diagnosticada por algún psiquiatra o alguien de la seguridad social. Sí tiene el diagnóstico, Piedad, pero no quiere ir al psicólogo. Suele ir de la mano, ¿no? El proceso de diagnóstico con luego la parte del tratamiento, sobre todo porque partimos de la base de que el paciente está pasándolo muy mal y suele ser ellos los que quieren ayuda. Madre mía, tenemos un montón de gente por aquí, ¿eh? Más que esta mañana. 100 personas ya por aquí. A esta hora es que está lata y... Sí, pero suele haber menos gente. Hola, User. ¿Cuántos tienes ahora mismo? 100. No, pero eso es muy más. Tiene un diagnóstico por particular y ya no podemos pagarlo. Vale. Es que uno de los problemas que tenemos con eso es que si la persona no quiere, es que se puede hacer muy poco. Más bien es, al final, ¿qué puedes hacer tú para que a ti no te afecte tanto que va a ser lo único que puedas hacer? Porque llevarla contra su voluntad es algo que no vas a poder hacer, evidentemente. Pero qué difícil es cuando quieres ayudar y no puedes. En todo caso va a ser esa parte en la que a ti no te afecte tanto su malestar, su trastorno. Eso es lo único que vas a poder hacer. Al final, con tal de ayudarla a ella, de que tus reacciones no aumenten o alimenten su estado emocional. A ver, ¿existe alguna relación entre las enfermedades autoinmunes y algún tipo de... ¿De qué? De algún tipo de personalidad? A ver. A ver, sí que hay algún tipo de relación. Sí que hay algún tipo de relación. Yo recuerdo el patrón tipo A y el patrón tipo B de la personalidad que están relacionados. Por ejemplo, el patrón de tipo A es un tipo de personalidad agresiva, competitiva, dominante, que sí se ha asociado
con el infarto, por ejemplo. Sin embargo, el patrón de tipo B, que es esa persona dependiente, esa persona débil, digamos, en cuanto a su personalidad, sumisa, etcétera, que se ha asociado con, por ejemplo, problemas de tipo cancerosos, de cáncer. De tipo autoinmune, no recuerdo que haya ninguna relación, o al menos no se ha estudiado en ese aspecto, pero el patrón tipo A y el patrón tipo B de la personalidad, ese tan fuerte y ese tan débil, sí se han asociado con ese tipo de trastornos. Yo llevo 2 años, tengo que buscar alguna... He intentado poner para no tener que estar con el móvil bajando con los... y de momento no consigo solucionarlo, porque claro, como se mueve la pantalla cada vez que lo veo, y no quiero. Hombre, ¿no puedes abrir el propio directo en el portátil también? Sí, lo he intentado, pero o por falta de conexión o algo no me ha funcionado. Hostia. Tiene un diagnóstico por... Ah, vale. ¿Qué hacer para que mi hijo le ponga ganas a los estudios? A ver qué piense. ¿Qué hacer para que le ponga ganas? ¿Qué edad tiene? Si es pequeño, si es un adolescente, está más difícil que si es un niño pequeño. Porque todo lo que sea patrones conductuales de tipo economía de fichas que lleven a que motivemos al niño mediante la motivación externa, eso va a ayudar siempre. Pero si el niño es muy mayor, de nuevo entramos en lo mismo. Si no quiere ser ayudado, va a ser ayudado poco. Tiene 15 años. Bueno, con 15 años sí se puede hacer cosas. Todo se reduce en parte al tema de los premios y los castigos, sobre todo los premios, por una razón. Es que, claro, aquello que ella le gusta hacer, al niño o a la niña, o al adolescente en este caso, aquello que ella le gusta hacer no tiene sentido que le motivemos porque le quitamos la motivación interna, intrínseca. Pero aquello que no tiene motivación ya, como por ejemplo a la mayoría de niños no les gusta estudiar, a la mayoría, y a los adolescentes menos, sí podemos motivarle mediante premios. Porque no va a dañar una motivación que no existe, evidentemente. Y por el camino ocurre una cosa muy sorprendente, muy fantástica, que es que aparece un tipo de motivación que no existía, que le llamamos motivación introyectada, a razón de una motivación en principio extrínseca, externa, mediante premios. Claro, hay que buscar la forma de motivar a ese niño, a ese chaval, mediante algún tipo de premio que él quiere. Eso solo lo sabes tú, qué es lo que le gusta, con qué puedes motivarle. No es nada fácil, pero funcionaría. Hay formas de llegar a ello. Tengo muchos miedos y me siento culpable, y como no quiero que mis hijos me vean así, porque no entienden... ¿Entienden? Hola, Alex. A ver, ¿conoces la enfermedad de Crohn? ¿Crohn es el Crohn? Ainhoa, ¿te refieres a la enfermedad del Crohn? Si no, no sé a qué te refieres. Me han quitado ovario por autoinmunes, pensaba que era malo, después no ha sido. Y no, a ver. Me han quitado el ovario por autoinmunes, ¿vale? Pensaba que era malo, después no lo ha sido, vale. Imagino que querías ser madre y eso impide ahora que seas madre. Ushid. Me han quitado 20 gramos de paroxetina. ¿Cuánto me duran los efectos de no tomarla? A ver, la paroxetina, el efecto que tarda en hacer... el tiempo que tarda en hacer efecto son 2 semanas. Para la desaparición del psicofármaco en el cuerpo, no recuerdo cuánto tardaba. Pero lo que sí te recomiendo es que si te quitas la paroxetina, que sea bajo recomendación del psiquiatra o del médico. Porque si lo haces por tu cuenta y luego empiezas a sentirte mal otra vez, Inma, si empiezas a sentir síntomas depresivos otra vez, luego no va a funcionar rápido otra vez si empiezas a tomarla. Por lo tanto, no es recomendable quitártela nunca sin la recomendación del psiquiatra. Por ese motivo solo, porque no funciona como un ansiolítico, que te lo tomas y enseguida te hace efecto, en menos de media hora. Pero no recuerdo cuánto tarda en hacerlo desaparecer el cuerpo. El Crohn es autoinmune, no me suena. Me han quitado... Vale. ¿Conoces a Iván Obrador? ¿O Iván Obrador? ¿Es famoso? ¿Quién es Iván Obrador?
Obrador, no sé quién es, ¿de qué es? ¿Es famoso o algo? ¿Pero en qué sentido? O sea, quiero decir, ¿a qué se dedica? Ah, vale, que si eres de Elda, porque es alguien que vive cerca de mí, ¿te refieres? Pues no, Iván Obrador, no lo conozco. No sé quién es. Pensaba que era alguien famoso. Se pueden somatizar dolores. A ver, en cuanto a la somatización, no es algo tan específico, pero sí entiendo que si tienes problemas psicológicos, como por ejemplo ansiedad, sí que es cierto que vas a tener el cuerpo en tensión mucho tiempo y puede, por ejemplo, acabar doliéndote la espalda de estar así todo el día, por la tensión de la ansiedad. Te puede doler la cabeza, por ejemplo, por tener en tensión todo el día la cabeza. Pero más allá de eso, por ejemplo, trastornos emocionales no se acaban de transformar en determinadas enfermedades. Existe, por ejemplo, los trastornos por somatización, que son a veces difíciles incluso de entender, que son esa forma que a través de sin haber nada físico, digamos, si haces un estudio en el cerebro no tienes nada, si te ven todo tipo de enfermedades, te las analizan y no encuentras nada, se supone que es un efecto de la somatización, como por ejemplo la amnesia retrógrada sin motivo aparente de algún tipo de lesión. Por ejemplo, puede ocurrir que tengas amnesia sin que tengas el cerebro dañado. Eso es una somatización, por ejemplo, y viene sencillamente por un problema psicológico, sin que haya lesión. Pero no me gustaría desmitificar un poco el tema de que determinados trastornos emocionales generan problemas físicos concretos. Eso no es así. Bueno, ¿quién es Iván Obrador? Quiero saberlo. Me ha quedado la duda. ¿Te ha dicho que es del pueblo de aquí? De Elda, por lo visto. De Elda, encima. Son neuritis ópticas recurrentes, pero no me dan solución. Neuritis ópticas recurrentes, claro, pero eso es, entiendo, campo del neurólogo, ¿no? Entiendo. No lo conozco. Habría que mirar también si el hijo tiene mucha presión y por qué eso no quiere estudiar. Ah, sí, a luchar eso aparte, claro. Sí, pero entiendo que lo dice porque no estaba motivado. Porque si lo que manifestase fuera ansiedad, porque tiene o incluso sufre bullying, etcétera, lo que vería es que tenía una buena nota, de pronto empieza a reducir la nota. Claro, pero si lo que está ocurriendo es desmotivación, hay formas de motivar, claro. Y si tiene una edad todavía trabajable, pues se puede. Si ya son adultos, desde luego ya no, claro. Porque vamos a partir siempre de la base de que el adulto quiera. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el escitalopram? El escitalopram es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y hace efecto al cabo de, como mínimo, 14 días. Porque necesita que los receptores de la serotonina se adapten, no es como un ansiolítico, que tarda media hora. Madrileño, que en el tal Iván no lo conozco. A ver, es una enfermedad muy rara denominada Crión y perdí la visión del ojo izquierdo completo. Vaya. Pero es un problema del ojo o del cerebro o es, como decíamos antes, un problema de somatización. No lo conozco, ¿eh? Búscalo, por favor, en Google. ¿Cómo se llama? Crión. Una enfermedad llamada Crión, que por lo visto es autoinmune, ¿no? Si no me equivoco. Yo fui mal estudiante, con mala motivación porque tenía muchísima presión con los estudios. Sí, pero en general, a luchar, claro, todos en esa edad tienen una presión muy alta por los estudios. En realidad todos, porque de hecho cuando ya entramos en el bachiller ya se vuelve un auténtico infierno, para la mayoría, porque la presión es muy exigente, muy exigente. A ver qué es el Crión. Neuropatía óptica inflamatoria recurrente crónica. Una enfermedad inflamatoria que afecta a los nervios ópticos, ¿vale? Es a los nervios ópticos, no es el cerebro el que deja de ver, sino los mismos ojos. Episodios de pérdida de visión, es decir, que tienes episodios de pérdida de visión y luego vuelven una vez finalizado el episodio. Wow. Es que ahí sí que se le llama rara porque de verdad que son cosas que sorprenden por la poca prevalencia. Imagino que si es episódica debe de haber alguna forma de paliar los episodios. Claro, si fuera, Claro. a pesar de que es crónica, si fuera siempre, seguramente no. Ostras. A ver,
Dime, necesita preguntarte una cosa. Migrañas, mi padre ha fallecido hace un mes. Ah, vale, Inma, vale, te lo ha quitado el psiquiatra, vale, mejor. Sí, sí, es necesario, que sea a través del psiquiatra. Por esos efectos que digo. Es autoinmune, estoy con inmunosupresor experimental. Claro, como es una enfermedad rara, además, la cantidad de fármacos para esa enfermedad también es limitada. Claro, irremediablemente. Necesito ayuda, la ansiedad me ahoga. ¿Qué tienes? ¿Ataques de ansiedad, Reme, o una ansiedad constante? A ver, el Iván Obrador que me estás matizando, del Eldense, o sea, del equipo de fútbol. Jugador, ¿no? Claro, es que no me gusta el fútbol, entonces, claro, estoy perdidísimo. No sé quién es Iván Obrador. No, yo tampoco. Si no me gusta el fútbol en general, imagínate el del será algún Eldense. jugador del Eldense. Ah, pero no lo conozco, pero ¿por qué lo preguntas, Ángeles? Si hago consultas online, me puedes escribir por privado si quieres. ¿Conoces el Eldense, el equipo de fútbol te refieres? Sí. Trabaja en el Eldense y es técnico utilista. ¿Pero por qué lo preguntas, Ángeles? En el Pepico Amat Delda. En el estadio, ¿ves? Justamente desde que falleció mi padre de un tumor cerebral, no se me quita el dolor de cabeza. Son migrañas, entiendo. Claro, eso es cierto que se manifiesta muchas veces después de un cambio profundo, de un dolor como ese, empiezan a cambiar cosas y a veces coincide con enfermedades que quizá no tengan ni siquiera que ver, pero desde luego el malestar, digamos, generalizado, la ansiedad generalizada durante mucho tiempo, es cierto que puede acabar afectando otro tipo de enfermedades físicas a través del aumento del cortisol a largo plazo. Claro, eso va a afectar a nuestro sistema inmunitario. Es posible que frente a bacterias, células incluso tumorales y virus, estamos mucho menos capacitados para hacerle frente a causa de un elevado nivel de cortisol a largo plazo. Que hemos hablado aquí de que el estrés en sí mismo no lo genera más bien la ansiedad prolongada en el tiempo. El estrés en sí mismo no es nada malo. Es malo cuando lo llevamos al descontrol, cuando no lo controlas. Porque si tú sientes que el estrés, te sientes vivo con el estrés, te da energía, te da vida, hay mucha gente que vive así en su trabajo y no le causa en absoluto ningún tipo de descontrol neuroendocrino, no sube el cortisol. Ostras. Lo llevas, sencillamente te sube la adrenalina, la noradrenalina, algo muy positivo. Para saber si tienes el cortisol alto, lo puedes saber mediante algunos síntomas que te da el cuerpo como tal. Agotamiento, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Desde neurología, oftalmología, dermatología, psiquiatra y demás. Es un espectro de la esclerosis múltiple. Un espectro, vale. Es verdad. Recuerdo, tengo un amigo que tiene este diagnóstico y sí que me dijo algo de que aparecían episodios como ese porque empezaban como a aparecer tumores en determinadas áreas del cerebro y tocase lo que tocase, uno tenía síntomas de ese estilo, ¿no? Si aparecía el tumor cerca del ojo, pues perdía la visión durante un tiempo. Claro, ahora que dices esto, recuerdo eso. Pero no es ese el diagnóstico, es decir, que el diagnóstico de esto tan concreto es menor que la esclerosis. Es algo que desconozco, claro, es que este campo de médico no me suena mucho. Más, por favor, no puedo con la ansiedad. No tengo ilusión ya con nada. Fíjate que hablas de la ansiedad y la ansiedad lo que pasa muchas veces es que nos lleva al agotamiento y a síntomas depresivos. La ansiedad puede llevar a la depresión por agotamiento, como digo. O sea que ya estás largo tiempo, ¿no? Entiendo, Reme, con la ansiedad. Llevas bastante tiempo con ella. Me quitaron la paroxetina ayer y hoy ya noto más la ansiedad. No creo que sea tan rápido, Inma. Quizás sea la sensación de no tener el fármaco encima y el miedo, ¿no?, a que no te esté haciendo efecto. Quizás sea más bien los pensamientos relativos a los efectos que pueden tener, ¿no? No lo sé, pero no creo que sea tan rápido.
dado que tarda tanto tiempo en hacer efecto. Por lo tanto, imagino que la readaptación de los receptores funciona en el sentido inverso y de la misma manera tardará al menos el organismo en hacerlo desaparecer una semana, como mínimo. Yoli Cantina, mira qué bueno. ¿Puedes profundizar en emociones y enfermedades? ¿No es tal? A ver, Ushit, si hablamos de relación entre emociones o trastornos emocionales o incluso conflictos emocionales, que se escucha mucho por internet, de este rollo de bioneuroemoción y cosas de ese estilo, biodescodificación y cosas así, no es esa relación tan directa entre un conflicto emocional y una enfermedad, no es tal. Lo que sí sabemos de una forma mucho más difusa es esa relación entre ansiedad y por la vía de un incremento del cortisol, esa respuesta neuroendocrina a largo plazo, sí puedes empezar a tener más posibilidades como un factor de riesgo de padecer otro tipo de enfermedades. Pero no hay relaciones entre un conflicto emocional y una enfermedad, porque siempre son factores de riesgo, nada causa nada. Ninguna enfermedad la causa nada, como tal. Ni siquiera el tabaco está asociado al cáncer de pulmón. Hablamos de que las personas que fuman toda la vida, 2 de cada 10 acaban teniendo cáncer de pulmón. 2 de cada 10 significa que 8 de cada 10 no lo padecen nunca. ¿Por qué? Porque el tabaco es un factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón y no es una causa. Nada es causa de nada, son todo multifactoriales. Todas las enfermedades, incluidas las psicológicas. A ver, a mí no me ha vuelto la visión ni con corticoide. Oye, voy a estudiar un poco esta enfermedad, no la conocía, me parece muy interesante. Yo tengo endometriosis y emocionalmente afecta bastante por el desequilibrio hormonal. ¿Endometriosis? ¿Qué es eso? Eso no será como... Es del Ah, no. endometriosis. Eso no será algo que tenga que ver con el hipotiroidismo o algo así por el estilo. Sí. Yo tengo hipotiroidismo también y... Sí, porque el hipotiroidismo y el hipertiroidismo sí que al final está relacionado con síntomas de depresión y ansiedad. Buah, el hipotiroidismo es Lo lo mismo peor que me ha pasado en la vida con diferencias. El hipo. El hipo, sí, sí. Hipotiroidismo es un clínico, ¿Y para toda la vida tomas fármacos o no? Pues según yo creía que tenía el de Hashimoto, que es el que Diferente te Kimoto. deja hipotiroidismo. Pues si alguien tiene tiroidismo por ahí también. No sé si alguien tiene tiroidismo, pero sí que es verdad que te notas muy cansado. Y yo también, como lo que has dicho del cortisol, no es algo que me puede estar afectando a mí también en ese aspecto. Pero en mi caso es subclínico, según me dijeron, puede revertirse porque no es que no me funcione del todo la tiroides, pero según me dijo el médico, si no lo tenía hace mucho tiempo, lo tengo hace 10 años, o sea que igual está caos, ¿sabes? Es complicado. Y si no tomas el fármacos, probablemente empezarían síntomas. Sí. De hecho, yo tengo síntomas aún con fármacos y aún teniendo correctamente las analíticas. O sea, tengo síntomas de pies fríos, a lo mejor en esta época del año que aquí hace un calor ya que no veas, los pies fríos, mucho cansancio, cosas así por el estilo, sí. Complicado en ese sentido. No sé quién lo tiene o no, pero... Sí, pero entiendo que la endometriosis también tiene que ver con el sistema endocrino. Claro, es que como ha dicho el sistema endocrino... Sí, sí, imagino que sí. Tiene que ver con todo eso. lo que sean hormonas, claro, afecta también al estado de ánimo por esa vía también. Claro. Es que es complicado en ese aspecto, Muy complicado. Gracias por la experiencia, Josué. No. Tengo que traer a más gente por aquí para Por que la nos cuente buena su experiencia. experiencia. No, pero entiendo que mucha gente se sentirá identificada Sí. porque a veces no se asocia una cosa con Claro, otra. de pero hecho, mucha gente que a lo mejor se sienta así, sobre todo muy cansada y demás, yo creo que debería hacerse una analítica y valorar si la tiroides funciona correctamente, porque también por temas de alimentación a día de hoy se suele fastidiar bastante. A ver, 28 años en tratamiento por ansiedad, Reme. No es la primera vez que me encuentro a alguien con 40 años con ansiedad y lo más grave de todo es que en realidad tenía solución, que en realidad pasados unos pocos meses suele encontrarse una mejora bastante sólida y sin embargo la gente lo pasa muy mal con la ansiedad durante años y años, toda una vida. 28 años son muchos años. Y en tratamiento entiendo que farmacológico. Y además has hecho terapia psicológica para la ansiedad. ¿Quién está aquí? Sí. Está bien aquí, lo corre aire. Está súper bien. Pero este así también en verano. Sí, Silma, no sé por qué está preguntando por gente, pero en fin, no pasa nada. Fuera de
no lo sé porque... Salí contándolo en la tele, a ver, estoy a ver si doy con un buen doctor que quiere investigar sobre mi caso. Que bueno, está bien que salgas al final en los medios con tal de darle visibilidad, ¿no? Porque entiendo que es un poco el estigma de los casos de estos tan baja incidencia, ¿no? Los casos raros. Que como no hay tantos casos, pues no habrá ni fármacos, no habrá... Claro. Yo tengo presión nerviosa. Ayer tuve una discusión y me sigue hasta ahora. ¿Presión nerviosa? ¿A qué te refieres con presión nerviosa? ¿Con síntomas físicos de la ansiedad te refieres? Y aparte tienes TLP. Lo cual no ayuda. Una cosa no ayuda a la otra. Imagino que si has trabajado el TLP durante un tiempo. Para el TLP las terapias suelen ser largas. Es el único caso en el que las terapias son largas. Realmente largas. En los otros casos no. De hecho, en el DSM, en el manual de criterios diagnósticos, se recoge en otro eje diferente. En el DSM-4, al menos. Se recoge en el eje 2 de los trastornos de la personalidad, porque no es un trastorno como tal, como pasa con la depresión, la ansiedad, etc. La ansiedad puede ser genético, muy buena pregunta. La ansiedad, al igual que la depresión, tiene partes también genéticas, es decir, se hereda partes de la personalidad de los padres, claro. Entonces, padres más ansiosos, padres más... esta parte de la personalidad. En la personalidad hay rasgos, ¿vale? Los rasgos de la personalidad son hereditarios. Por ejemplo, hay uno que se llama neuroticismo o estabilidad emocional en un continuo, ¿no? Uno es más del neuroticismo o más de la estabilidad emocional. Si uno es más de ese rasgo de la personalidad, neurótico, hereda en sus hijos ese rasgo de la personalidad. Por lo tanto, no es que vaya a padecer trastornos de la ansiedad, Silma, pero va a heredar un rasgo, una mayor sensibilidad a la ansiedad. Eso es lo que hereda. No tiene por qué después tener trastornos de la ansiedad, porque perfectamente podría gestionar su ansiedad sin ningún tipo de problema. Con lo cual, lo hereditario no es definitivo de nada, no lo determina. Me marean de un lado para otro, porque también afecta a los huesos y demás. Vaya, hay que investigar esta enfermedad, ¿eh? Muy bien explicado, gracias a ti por preguntar. Se me queda el cuerpo entero dormido. Lo que siente Reme son ataques de ansiedad, te preguntaba antes, ataques como tal o son ansiedad durante todo el día. Tejido del endometrio fuera del útero. Mira, yo tengo hipotiroidismo, que esta es mi hermana, que está por ahí abajo, y tiene hipotiroidismo también. Sí. También tiene. Y también lleva bastante tiempo con él. Y es tute, mucho tute, hipotiroidismo. Ahí está pegando gritos. Que no se tira con la regla, ¿vale? Es que es un caso complicado, sinusit. Y entiendo que una vez pasado eso, claro, aceptar esa situación, que encima la percibes con cierta injusticia porque no debería haber pasado. El mal diagnóstico llevó a que te extirparan el ovario, decías, o el útero, el ovario entiendo. Claro, considerado como una negligencia, encima más rabiada, porque dices, si hubieran sido más profesionales, no hubiera pasado eso. Con lo cual la sensación de injusticia aparece de forma automática. Y vencer eso es complicado, ¿eh? Se puede. Pero vencer una rabia tan profunda, esa sensación de injusticia, es complicado. Es complicado salir de eso. Sobre todo por el daño que te hace a ti. Porque ya el daño está hecho y no se puede reparar. Frente a cosas que ya no se pueden cambiar, como la muerte de un familiar o algo como esto, te toca cambiar tu forma de verlo. Es la única forma. Buenas, tengo mucho miedo y ansiedad. Hay muchos como síntomas de ansiedad, porque es que en la sociedad son el 20%. Sí, eso es exagerado. Es mucha la gente que tiene ansiedad. Es exagerado. Estoy tomando lorazepam 2 al día más fluoxetina. Fíjate que, sin embargo, la gente con ansiedad se toma antidepresivos. Porque también se ha asociado a una mejoría, sin ser ansiolíticos. Pero claro, ¿tú crees que es lo más recomendable tomar fármacos? No lo creo.
pero es lo que te da. Yo creo que es lo último que se debería hacer, ¿no? Como tal. Sin embargo, es lo que te propone o te provee la seguridad social, porque no tiene oportunidades de darte una terapia psicológica. Yo por eso vine a ti en vez de ir al médico, ¿me entiendes? Como tal. Porque... Josué, por cierto, fue paciente mío sí. y ahora pues es amigo. Y mi madre también. Bueno, como soy amigo de tu primo hace tiempo, mi madre es súper contenta, la verdad. Sí, verdad, contigo, tu madre también. Y yo también. Sí, vaya. Y yo contento con que ella esté contenta. Yo más feliz todavía. Buenas, tengo mucho miedo y ansiedad. Ah, sí, este es el mismo. A ver, no es que esté mal tomar fármacos, psicofármacos para la ansiedad o para la depresión. Es que no debería ser la primera opción. Hay casos de mucha gravedad, desde luego, que necesitas una ayuda de psicofármacos, a veces es necesario. Pero claro, es lo que te ofrece el sistema sanitario por la vía rápida además. Si vas al médico, el médico de cabecera, sin ser experto al final, sin ser psiquiatra, sin ser ese médico que se ha formado en salud mental, te da el psicofármaco de antemano, porque es esa forma que tiene el sistema sanitario de solucionar una incidencia tan grande, tanto de ansiedad como de depresión. ¿Es lo mejor? No. Al final lleva a que la gente busque la solución por su cuenta en terapia psicológica por lo privado. Buenas, tengo... A ver. Sí, señor, se arreme, que tienes ataques de pánico, ¿no? ¿Te refieres? Los ataques de pánico, Reme, son un miedo muy concreto. Es un miedo a los síntomas fisiológicos de la ansiedad. Ese es el miedo de la ansiedad. La ansiedad en general es una ansiedad, pues un miedo a cosas que probablemente jamás ocurran, pero que en tu mente se vuelven muy reales. Eso es la ansiedad en general, pero el ataque de pánico es concretamente el miedo al síntoma físico, a que te dé un infarto, a que el corazón te palpite demasiado deprisa, a no poder respirar. Eso es lo que da miedo, a la muerte inminente o al volverte incluso loco. Ese es el ataque de pánico. Sí que te digo, Reme, que a pesar del miedo que sugiere y de la experiencia tan fuerte, puedes estar tranquila con que el ataque de pánico no mata jamás, no es algo que sea peligroso, y saber eso a veces ayuda a no percibirlo de forma tan grave, porque nadie ha muerto jamás por un ataque de pánico, a pesar de la experiencia. Yo, aparte de la enfermedad, cierra ahí, primo. Cierra ahí, primo, si quieres, si no se escucha. Buenas, tengo... A ver, esto lo leí ya. Madre mía, tenemos 49 mensajes por leer todavía. Siempre se me quedan muchos mensajes por leer. ¿Es posible que la psicoterapia moderna sea una forma sofisticada de adoctrinamiento social? Qué pregunta más buena. A ver, la voy a intentar leer otra vez. ¿Es posible que la psicoterapia moderna sea una forma sofisticada de adoctrinamiento social? Muy interesante pregunta. Yo creo que lo fue la psicofarmacología en su primer momento, en su primer intento de adormecer a ciertos pacientes que no gustaban a la sociedad, de tipo esquizofrenia, etcétera, que o una de dos, o se les sedaba contra su voluntad o se les metía en manicomios. Claro, la psicoterapia moderna, que entiendo que moderno es un concepto que ya hablamos del siglo XIX, entiendo que la psicoterapia moderna ayuda a la persona como individuo, sea o no sea de una índole social, de una ideología social o no. Claro, si hablamos de, por ejemplo, yo sí he escuchado, por ejemplo, eso de que un trabajador molesto con la empresa de alguna forma acude a un curso de psicología positiva y de alguna manera la sensación de lo que dices, ¿no? De que lo adoctrinan en que se queje menos. Claro, eso sí lo he visto, ¿no? Y me parece que eso de la psicología positiva en ese sentido opera en esa dirección de que se queje menos y por lo tanto que el jefe pueda seguir quizá explotando al trabajador. Y bueno, quizá por esa vía, pues al final le beneficia al sistema a seguir haciendo lo que hace si es injusto, ¿no? Pero lo que es una psicoterapia para el bienestar del paciente, yo creo que no. Porque al final la psicoterapia moderna, como la llamas, yo creo que no quita que tú te quites por un lado el malestar, pero que no quita que seas asertivo y busques soluciones a los problemas. Si al final tu problema es el sistema tal cual es y que lo quieres cambiar, el hecho de que tú te sientas mejor
no va a quitarte la energía para que cambies aquello. No creo que opere en ese sentido, sino que se enseña también técnicas y estrategias para solucionar problemas, sean estos los que sean. Entonces yo no creo que sea así. Entiendo que toda la cuestión de manicomios, etcétera, fue en su momento en ese sentido, porque no dejaba de ser un poco ideológico, ¿no? Encerremos a las personas que nos sobran, que no nos gustan, que son diferentes, por ejemplo. También me tiene que poner prótesis de caderas con artrosis crónicas. Claro, es que todo opera siempre en conjunto de otras cosas, en el conjunto de la vida. Claro, tienes ansiedad, tienes depresión, pero aparte tienes otras cosas, claro. Y la vida con su estrés y con su... y quizá tengas problemas con gente en el trabajo, etcétera. Todo eso complejiza mucho cualquier cuadro clínico. Ahí no, a ver, es que sufrí abusos de pequeña y ahí se quedó el trauma. Sí, el trauma siempre es motivo de dudas al respecto de si eso causa o no luego problemas en la vida adulta. Yo no sé si eso podría tener algún tipo de relación con ese trastorno, con ese problema médico, ese caso raro, no lo sé. Pero no... ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre que me hablan de abusos de la infancia y de problemas de la infancia, siempre hay que hacer alusión a los términos de necesario y suficiente, de Stuart Mill. Él hablaba de algo es necesario o es suficiente para poder determinar si influye o no influye en el ahora. Tener abusos en la infancia no es ni necesario ni suficiente para padecer un trastorno en la vida adulta. Y ni siquiera un trastorno psicológico, mucho menos todavía para padecer un trastorno físico, una enfermedad médica. Es cierto que marca, pero mucha gente por su personalidad resiliente o por lo que sea, lo vive de una forma que no le acaba afectando en el futuro. Y mucha gente contraria también, que no ha tenido ningún problema en la infancia, ha sido todo maravilloso y luego desarrolla problemas en la vida adulta. Con lo cual los problemas en la infancia no determinan como, de nuevo, son factores de riesgo y es que hay que concebirlo así. Siempre hay que concebir todo eso como factores de riesgo y no considerar el hecho de que ya está todo perdido, se ha echado a perder, esto ya va a ir a peor y no necesariamente, ¿no? Pero entiendo por qué lo dices, pero bueno, sobre todo por no asociarlo a lo que estás padeciendo, como si fuera culpa de eso, ¿no? De lo que pasó. Solo que lo acabamos asociando. A ver. Hay padres que son maltratadores. A ver, ¿y ellos se provocan la depresión? A ver, padres maltratadores y ellos se causan la depresión. A ver, los padres maltratadores se causan a ellos la depresión. Bueno, claro, es que... Claro, de nuevo un poco hacemos alusión a causas de la depresión que de nuevo no son unitarias, siempre son multifactoriales. La depresión también tiene partes genéticas, partes... O sea, estás haciendo alusión al chamanli, a la culpabilidad que genera el haber maltratado quizá a los padres si tienen culpabilidad, y hay padres que no. Entonces, ¿la culpabilidad genera depresión? No. La culpabilidad solo es una emoción. Que eso devenga luego en una enfermedad, en un trastorno psicológico como la depresión o la ansiedad, etc., dependerá de muchos otros factores. A ti, Silma. Ya es todo el día. Hola, Mariam. Ya es todo el día la ansiedad. Y a ver, y claro, después de tantos años de tratamiento, ¿no te ha funcionado nada, Reme? Porque sí me decías que tenías, que aparte de lo farmacológico también has tenido terapia psicológica y no te ha funcionado nada nunca. Es decir, has probado, imagino, mindfulness, respiraciones, reestructuración cognitiva, difusión cognitiva, habrás probado técnicas de todo tipo, nada te ha funcionado. Porque habitualmente algo funciona siempre. Hay padres que son... Yo tengo lupus y he comprobado que el estrés es el peor enemigo de esa enfermedad. Claro, Lisette. A ver, el lupus es también autoinmune, si no me equivoco. Lupus, ¿qué es el lupus exactamente? No tiene que ver con el linfoma, ¿no?
Tuve un paciente que tuvo eso después de estar conmigo varios meses y claro, le vino muy bien el haber controlado su mente un poco y su ansiedad, porque una vez recibido el batacazo lo asimiló bastante bien, con esa capacidad de analizar su entorno de una forma un poco más flexible. Lupus es autoinmune, si no me equivoco. Es que claro, enfermedades médicas conozco las que puedo conocer, pero no muchas. Es una autoinmune que puede ser a veces el síndrome paraneoplásico, cáncer oculto. Vaya. Claro, por eso te lo quitaron, ¿no? Oh shit. Pero fue una negligencia, entiendo, un error. Y habrás denunciado quizá. A mí para el TLP me han mandado aripiprazol. Claro, pero ¿sabes por qué? El aripiprazol es de algún modo, reduce, no reduce, es que claro, es complejo, pero bueno, reduce los niveles de dopamina en un área específica que es la vía mesolímbica de la dopamina, uno de los caminos de la dopamina, porque está asociado también a eso que pasa en esa área, tan asociado a brotes psicóticos también. Es una especie de antipsicótico. Se da a veces en el TLP, pero para el TLP, para cualquier trastorno de la personalidad, no hay fármacos. No hay un fármaco que digas, toma, para tu TLP. No, lo que pasa es que los TLP, como otro tipo de trastornos, tienen síntomas de otras cosas. De depresión, quizá algún tipo de episodio paranoide, etc. Y se toman fármacos para esos episodios. Pero para el TLP no hay nada como tal. Y sertralina, otro antidepresivo. Me he gastado tela y me dio el psicólogo de alta y puse lo más grande de mi parte. Es decir, Reme, mejoraste una temporada, mejoraste y luego empezaste a sentir otra vez ansiedad. Devuelve y a seguir con tratamientos. Creo que te he contestado al chamali, ¿vale? A mí me dio ansiedad y me mandaron pastillas. Yo no me tomé ni una. Y me metí al gym y no tengo ansiedad. Mira, qué bueno. A mí solo me pasa con el coche, me da mucha inseguridad. Fíjate, uno que se ha quitado la ansiedad con el gym. Hombre, como el gym, bro, como tiene que Qué ser. bueno, tío, qué bueno. Yo creo que es... O sea, y además le mandaron pastillas, claro, porque tú vas al médico y te dan pastillas, es que claro, es lo que te Ya, dan. pero es que si no te mueves, tampoco puedes esperar que se te quite la ansiedad, pienso yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y frente a no hacer nada o dejarse las pastillas y no hacer nada, pues mira, le vino bien. Porque también hacer deporte pues ayuda también. Descargar. Es que ayuda, claro, y provoca unas reacciones fisiológicas en el cuerpo también. Se siente bien. Y en el cerebro. Serotonina, endorfinas, claro. dopamina. Está el factor neurotrófico del cerebro, que es una sustancia que segrega el cerebro al hacer deporte, que ayuda mucho a la depresión, fíjate, Sí, solo sí. por hacer ejercicio. Pero ejercicio de fuerza, ¿eh? No cualquier ejercicio. Sí. Hombre, que además también cuando te vas mirando al espejo y ves cambios físicos, aún te sientes mejor también. Sí, pero bueno, eso a largo plazo, pero me Sí. refiero al corto No, plazo. no, sí, el sí, hecho de sí. hoy hacer de ejercicio, Sí. llegas a casa y todo eso se ha movido en el cerebro. Sí. Por el hecho de hacer ejercicio ese día. Frente a no hacer nada, de estar en casa, un poco con la rumia de pensamientos negativos de lo mismo. Es maravilloso ir al gimnasio, por ejemplo, para empezar a mover cosas. Que no funciona, nada, se propone otra cosa porque siempre hay que ir buscando aquello que a ti te funcione, no lo que funcione a todo el mundo en general, Claro. porque no suele funcionar para todo el mundo igual. Te pasa solo en el coche, me da mucha inseguridad. Claro, frente a problemas de ansiedad con el coche, ¿qué hay que hacer? Coger el coche. Claro, así es. Porque además, imagínate, ayer hablaba de los orígenes o cuál es la causa conductual del TOC. De nuevo, si hablamos del coche, de cómo se puede iniciar una especie de asociación con la ansiedad, el coger el coche, imagínate que vas con el coche, tienes una especie de casi accidente porque un camión se te mete encima y te da muchísimo miedo. Y es miedo, no es ansiedad, es miedo porque has estado a punto de tener un accidente, ¿no? Hasta ahí todo bien, todo normal.
Sin embargo, al día siguiente piensas, tengo que coger el coche otra vez para ir a tal sitio. Te da ansiedad, ahí sí, ansiedad, porque no estás en el momento con el coche, te da ansiedad a que vuelva a ocurrir lo mismo y por lo tanto evitas ir con el coche, dices, no lo cojo porque me da miedo. Y ahí empieza a generarse un círculo vicioso. Como he evitado la situación, me da alivio el quedarme en casa. Y el alivio provoca que la próxima vez que tengas que coger el coche para lo mismo, ni siquiera cogerlo, la sensación de tengo que coger el coche, me da ansiedad otra vez y mi cerebro me pide el alivio que le di la última vez. Se genera un círculo vicioso que cronifica algo que en principio era totalmente natural, el miedo a algo que te provocaba pues una amenaza, como es un camión que se te venía encima, ¿no? Así que frente a eso, ¿te da miedo coger el coche? Cógelo. Cógelo para quitarte por vía de la exposición esa ansiedad que te está provocando, porque no es probable que tengas accidentes todos los días, ni que ningún camión se te meta encima todos los días, ¿no? Bueno, a mí me pasó con la moto. Cuando te pasó el accidente. Cuando tuve el accidente con la moto, o sea, lo mejor que me fue volver a coger la moto. Así es. Repararla Eso y salir. es. Y me da miedo coger la moto, pero Eso es, a superar el miedo. la 10ª vez que cogí la moto... Eso es. Esa es la definición de la valentía. Frente a una situación que te da miedo, tú haces aquello con miedo, pero lo haces. Eso es la valentía. No que no tengas miedo, sino que tú a pesar del miedo lo haces, te enfrentas a ello. Y después el miedo pues desaparece de forma lógica. Porque te has expuesto a ello y tu cerebro dice, ah, pues no pasaba nada. Claro, no es que se lo tengas que explicar, es que lo tiene que vivir. Bueno, son menos 10, ¿eh? Se pasa esto volando. Yo no puedo casi ni andar. Espero la operación. Claro, es que se te han juntado cosas. Es lo que pasa en la propia vida. Nunca, o casi nunca, es algo aislado. Todo se junta con otros, o incluso con otros problemas psicológicos, o con problemas físicos, o con problemas de la vida, familiares, etcétera, y hay que afrontarlo todo, claro, con lo cual se complica todo muchísimo más. Y por eso cuando alguien me viene a mi consulta me dice, o le pregunto yo, ¿qué te pasa? Y muchos me vienen y me dicen, no, si no me pasa nada, solo quiero estar preparado para cuando me pase. Digo, me parece excelente, es una nueva forma de percibir la psicología en vez de esperar a estar muy mal para aprender ese tipo de herramientas que te van a permitir salir de cualquier situación psicológica, digo, claro. Sufrí ataques de pánico y no sabía lo que era. Y me obligaba a salir y lo vencí sin tomar remedio. Muy bien. Bueno, sí, si tomaste remedio, que fue la exposición, a aquello que te daba miedo. Exponerse es eso, pues acercarte a aquello que te da miedo, ¿no? A ver, consejeme, por favor, aunque tomo fluoxetina y lorazepam, sigo con depresión y ansiedad, claro, porque los inhibidores de la recaptación de serotonina no te quitan la depresión, te ayudan a que el estado de ánimo se eleve un poquito, pero no te quita la depresión. Para quitarte la depresión, ¿sabes lo que hay que hacer? Pues acercarte a aquello que has dejado de hacer de forma drástica, empezar a acercarte de forma gradual y sistemática, empezar a moverte, claro, poco a poco, porque estás en ese pozo del que es tan fácil caer cuando estás con esos síntomas y esa tristeza. Si te empiezas a mover también a nivel cerebral muchas cosas y empiezas a sentirte mejor. Esa es la parte conductual. Luego hay otra cuestión cognitiva de esos pensamientos de yo no valgo, de el mundo no es, digamos, no vale la pena, o el futuro ni siquiera vale la pena. Son elementos cognitivos que están tirando para abajo ese estado de ánimo. De nuevo, todo eso se tiene que trabajar. Pero lo que más funciona, lo que más evidencia científica tiene, es la terapia conductual, el moverte de forma gradual y sistemática, y a veces hace falta la ayuda de un profesional para llegar a eso, pero a veces ni siquiera hace falta. Pero tienes que conseguir la fuerza, sin motivación y sin ganas, de empezar a moverte y hacer cosas. Algo que tú conoces también bien. Es ese concepto de cambiemos la noción de la motivación, sí. hagámoslo y luego ya aparecerá o no aparecerá algún tipo de motivación. Es verdad que salir del pozo es complicado, pero el truco es hacer. Y luego se mueven cosas y experimentas es sensaciones. Es verdad. Yo busqué pasatiempos, baile, entretenido, iglesia, todo sirve y lo vencí, gracias a Dios. Pues también sirve a veces, oye. Esta mañana hablaba de cómo mi propia abuela pues experimenta la religión y le viene muy bien frente a otros casos a los que les da incluso peor, les da más miedo el acercarse a la religión por la noción del purgatorio, la culpa de los errores, etcétera, ¿no? Si a ti te funciona, es excelente,
Claro. A ver. Has tratado a la llamada gente intensa que vive mucho sus emociones o eso parte de la personalidad. Gente intensa, bueno, podríamos decir, por aplicar un término académico, temperamental. Gente temperamental. Bueno, pues hasta cierto punto es normal. Solo que lo viven con un poco más de intensidad, a no ser que sea un TLP, que es otra cosa. Pero en general, hasta ahí todo bien. Más bien habría que buscar por qué a ti te puede incluso molestar la gente intensa. La gente intensa es como es, ¿no? Y no lo ha elegido ser intensa, claro. Ani, por lo que me dijeron, entre eso y que me maltrataba mis parejas, un cúmulo, claro. Claro, es que ves, ya se junta. La enfermedad está rara. Se acumula el TLP, se acumula el maltrato de una expareja, claro, todo eso desde luego hace muy difícil la propia terapia y el salir de ese pozo. No me gusta llamarle pozo, me gusta más llamarle un túnel, porque por el otro lado siempre tiene salida, porque siempre hay salida. Por mal que esté uno, siempre tiene salida. Digo salida a eso que una vez ya cambiados todos los elementos, la salida psicológica es la aceptación. Bueno, voy a bajar para abajo, hay muchos mensajes que voy a dejar sin responder, como siempre. Cuanto más gente tengas, aún más complicado, claro. Claro. Sí, siempre se queda alguno sin responder siempre van a haber mensajes y mensajes hasta que te claro. Y tengo que pedir un poco de siempre de perdón porque no puedo contestarlo todo, pero bueno, mañana... Todas más sesiones, ¿no? Claro, mañana a las 10... Se conecta y ya está. Mañana a las 10 estamos aquí otra vez. A ver, voy a responder la última. A ver, no puedo salir, me da miedo, pero salgo... ¿Qué voy a hacer? Era luz y me halagué. A ver... Ah, vale. O sea que además te daba miedo salir a la calle además, ¿no? Síntomas de agorafobia. Buenas tardes, los mareos e inestabilidad pueden ser por ansiedad. Bueno, pueden ser por ansiedad y por muchas cosas. Lo que se hace siempre en el diagnóstico diferencial es eliminar la posibilidad de que sea algo médico. De que sean... En fin... ¿cómo se llaman estos mareos? Vértigos, por ejemplo, que también tienen un tratamiento farmacológico, o incluso que por vía de fármacos que tomas para otra cosa te provocan esos mareos. Lo primero siempre es descartar eso. Si se ha descartado eso, entonces sí es ansiedad, porque la ansiedad es capaz de producir mareos. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacer esto sin darnos cuenta, porque tienes ansiedad, pruébalo, porque en menos de 30 segundos te vas a pillar un mareo que no veas. Si haces eso sin darte cuenta porque tienes ansiedad, esa sobredosis de oxígeno que no le da tiempo al cuerpo a expulsar el dióxido de carbono suficiente, provoca que te marees en sí mismo. Pero lo primero habría que descartar que no tengas algún problema de vértigos, por ejemplo, o de otra cuestión, que tiene que ver pues incluso con la cóclea del oído, con cuestiones propioceptivas, de la sensación de la postura del cuerpo, etcétera. Son cosas más complejas. Si no tienes nada de eso, claro, pues por tanto el diagnóstico diferencial nos dice que es ansiedad. Si lo has descartado, vale, está descartado todo, pues tenlo en cuenta. Cuando empieces a marearte, empieza a prestar atención a tu respiración, porque probablemente has estado respirando más rápido, no más rápido, sino más superficial, y ni siquiera te has dado cuenta. Claro, eso hay que cambiarlo, ser consciente de ello, respirar profundo, hacer mindfulness si quizás te funciona, lo que sea, con tal de cambiar el patrón nocivo de respiración superficial, que eso en sí mismo, como te digo, provoca el mareo, inclusive la náusea, el vómito hasta cierto punto. Claro. Sí, me puedes escribir, me escribes por privado si quieres, ¿vale? Puede ser, a ver, ¿por qué se suele tener ansiedad y se deriva a depresión por agotamiento? Silma, la ansiedad sostenida en el tiempo, mucho tiempo, sí lleva a la depresión, por agotamiento de todos la cantidad de hormonas que se liberan. Claro, la adrenalina, noradrenalina, que son elementos de los neurotransmisores que se van agotando también. Y al final acaba en depresión, claro. No tiene por qué, pero es muy frecuente. Es bastante frecuente. Así que eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Y si lo tienes en cuenta, se trata de que cuando aparezcan los síntomas de ansiedad los empieces a tratar
rápido. Bueno, pero eso no hace falta ningún curso, ¿eh? Puedes tener molestias digestivas por ansiedad, sí, claro. Mejor es que utilizas guías para aprender programas así. Directamente sí. Bueno, pues nada, vamos a ir cortando. Ya sabéis, el que me quiera escribir por privado para consulta, me puede escribir en mensaje privado. Y sabéis que tengo ese espacio de suscripción, en el mismo TikTok lo podéis ver. Para el que quiera unirse, hemos empezado un grupo, yo creo que bastante interesante. Estamos haciendo un directo para ese pequeño grupo de gente, para suscriptores, una vez a la semana. ¿Vale? Y bueno, sencillamente por si os queréis unir, son 3,5 € al mes. Por si os apetece, ¿de acuerdo? Si no, pues me escribís por privado para consultas, ¿vale? ¿Y eso qué se hace? ¿Te refieres al grupo? La idea es que podamos crear ese grupo para poder hablar no solo yo con vosotros, sino entre vosotros y conseguir ese apoyo social que tanto ayuda también a un grupo de terapia, me refiero. Esta mañana hemos tenido directo, ¿vale? Vamos a intentar hacer uno a la semana, ¿vale? Para este grupo. Hola, Happy Love. Si os interesa, lo tenéis ahí en el espacio, en mi perfil, bajo pone suscripción y os podéis unir, y bueno, sobre todo por el tema que pueda aportar el tema de un grupo, aparte de una terapia, ¿vale? Por lo individual, aparte de eso. Y también, por supuesto, el tema del dinero, que también una consulta es mucho más caro que este grupo, y es una especie de vamos a ver qué ocurre, vamos a probar, que creo que puede venir para no tener que estar también con el problema económico encima, que eso siempre está ahí y siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, chicos y chicas, un placer. Mañana a las 10 en punto nos vemos otra vez. Decid adiós. Chao. Chao. Adiós, adiós.